Continuamos con la tercera parte de la respuesta que estamos dando a la pregunta de un oyente respecto al mandato del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículos 22 al 23, donde ordena que la mujer se sujete a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer. El sometimiento de las esposas hacia sus maridos obedece a que esto forma parte del deber para con nuestro Salvador, porque Él así lo pide. La frase que usa Pablo como al Señor no significa casadas, sométanse a sus propios maridos exactamente de la misma forma en que se someten al Señor Jesús. No es ese su significado, porque eso sería pasarnos de largo en la interpretación. La sumisión de cada esposa, y por cierto de cada uno de los creyentes, sea hombre o mujer, al Señor Jesucristo, es una sumisión absolutamente exclusiva. El sometimiento entonces no es sólo por amor al esposo, sino por amor al eterno Salvador que pide esto. Si las damas logran entender este principio, creo que no serán movidas a entrar en las largas discusiones que giran en torno a este tema, sino que voluntariamente se someterán a sus maridos. ¿Qué pasa si el marido no es creyente? ¿Deberá la esposa cristiana someterse a su esposo incrédulo y pagano? Realmente el principio bíblico de la sujeción en el hogar no depende del grado de conocimiento espiritual que una persona tenga. Desde el Génesis hallamos este principio de sujeción, pero nunca está condicionado a la situación espiritual o religiosa de los cónyuges. El ideal es que el hombre se convierta en la guía espiritual de su casa, pero lastimosamente, y como consecuencia del pecado original, las cabezas no funcionan bien en ese sentido. No obstante, esto no cambia el principio. Esto no quiere decir que las esposas cristianas deben dejar a sus hijos en manos de la enseñanza pagana e incrédula de sus maridos inconversos. Esto sería desastroso, pues el papel de sumisión asignado a la mujer no destruye ni restringe su responsabilidad en enseñar a sus hijos por el camino de la fe. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos pasajes que muestran a la mujer guiando a sus hijos en los asuntos espirituales. Génesis 28:7 dice, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 21:17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre. Deuteronomio 21:18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, no menosprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 31:1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. El apóstol Pablo insiste en que la mujer cristiana debe someterse a su esposo incrédulo, pues si lo hace con humildad y amor, podrá ganarlo para el Señor. En 1 Corintios capítulo 7 el apóstol dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Surge aquí una cuestión práctica, que debemos mirar cómo aplicarían los anteriores principios. ¿Qué pasa si el marido incrédulo, la cabeza,
le ordena a su esposa que haga algo contrario a la santa ley de Dios, ¿deberá ella someterse en ese caso también a su marido y pecar así contra Dios? Sé que este es un asunto difícil y debe ser manejado con mucho cuidado. Mi recomendación es que la mujer puede seguir sujeta a su marido aún en esos casos complicados sin necesidad de hacer lo contrario a la ley de Dios. Explico. Si el marido pide a su mujer que haga algo ilegal, ella, como buena esposa cristiana, llena de amor, ternura y humildad, deberá decirle a su esposo que él es su cabeza y que está complacida en someterse voluntariamente. Pero sobre esa cabeza hay otra cabeza, el cual es Cristo, como dice en 1 Corintios 11:3. Y siendo que el esposo no está sometiéndose a la cabeza mayor que está sobre él, entonces ella no puede hacer lo que su cabeza directa le pide, debido a que estaría actuando en forma contraria al designio de la máxima cabeza. Ella podrá decirle que se somete en todo a su esposo, siempre y cuando esto no implique violar los mandatos de la cabeza mayor. Allí la mujer podrá explicarle a su marido incrédulo las enormes bendiciones que recibimos cuando andamos en total obediencia a los principios de Cristo. Esto no deberá hacerse con actitud de rebeldía ni de manera pedante. La esposa tendrá allí una oportunidad para mostrarle el verdadero evangelio a su marido. Es posible que surja otra inquietud difícil, como ¿deberá la esposa someterse a su marido si éste le maltrata físicamente y ella corre peligro serio por su integridad física? Es muy común en Latinoamérica encontrar algunos hombres que maltratan físicamente a sus esposas. Los gobiernos y algunas ONGs han luchado para reducir los niveles de maltrato conyugal, pero aún sigue siendo un problema serio. Dar una respuesta concisa a esta pregunta resulta difícil, más cuando muchas mujeres han sufrido terriblemente en manos de maridos violentos. El principio bíblico es que las mujeres deben someterse a sus maridos, así sean estos incrédulos. El apóstol Pedro lo expresa así en su primera epístola, capítulo 3, versículos 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Continuaremos en el siguiente programa, analizando esta respuesta respecto al papel de sujeción que la Biblia ordena a la mujer con respecto a su esposo. Le animamos para que siga acompañándonos.